corresponden los alegatos del señor Chigne Sánchez. Señor juez, con su venia vengo a exponer los alegatos finales de mi patrocinado Javier Chigne Sánchez. ¿Qué se le imputa a mi patrocinado? ¿Qué se le acusa? Se le acusa de un delito de colusión. Colusión por haberse concertado con la persona de David Romero Reynoso y Bernabé Luis González Miñán con la finalidad que su empresa sea beneficiada con el tratamiento de la Buena Pro en una AMC 014-2018 para adquisición de abonos de vivero en la empresa Slim Callao. Dicho proceso se llevó supuestamente con irregularidades administrativas, violatoria a la ley de contrataciones, así como con un precio sobrevalorado y aparte no se habría efectuado el servicio. Conforme ya mis colegas anteriores han depuesto con respecto a los defectos administrativos, lo que sí puedo indicar es lo siguiente, que conforme a lo que la Fiscalía imputa, es decir, que no estuvo presupuestado, no estuvo en el plan de adquisiciones de menor cuantía, sin embargo, el artículo 24 del reglamento de la ley de contrataciones es claro decir que pueden ser programadas y esta necesidad del servicio de humus y abono de lombriz fue programado y fue instalado en el plan anual después de su modificatorio. Con respecto al tema de la sobrevaloración, señor juez, lo que podemos indicar es que no ha habido sobrevaloración. Mi patrocinado en todo momento fijó el valor referencial en mérito a que la necesidad cuando los proveedores dejan pues sus invitaciones, dejan sus montos referidos y mi patrocinado lo que coge es la necesidad, el requerimiento técnico que hace el señor Larrea, que es el gerente de operaciones, para fijarlo y ponerlo, a solicitud y a la gerencia de administración y presupuesto para efectos de que se lleve a cabo el proceso de menor cuantía. Por favor, si puedes entrar a la página 6. Con respecto a lo que se ha llevado en juicio, vamos a debatir lo que la posición de la Fiscalía con la posición de la defensa. Como usted puede ver a lo largo del juicio, hubo 14 puntos muy importantes que voy a rebatir a la fiscal. Primero, la Fiscalía dice que se requirió la adquisición de humus de lombriz y musgo sin que esté previsto en el PAC. Como se puede saber, se puede incluir de conformidad al artículo 24 y 27 del reglamento de la ley de contrataciones. Segundo, se requirió adquisición de abonos orgánicos para vivero slim, musgo, humus, sin justificar necesidad. La necesidad estuvo justificada, señor juez, tanto el gerente de operaciones lo declaró en este juicio. Tercero, el requerimiento técnico del área usuaria no contiene las especificaciones técnicas necesarias. Las especificaciones técnicas no son imperativas, señor juez, ya el abogado de la defensa del señor García ya lo dijo y puso la ley de reglamento de la ley de contrataciones. El número 4, no se contó con estudios posibilidades que ofrece el mercado. Tampoco es imperativo, porque inclusive la pericia contable de la Fiscalía tampoco hizo un control de costos ni estudio de mercado. 5. Pero no se supone que tiene que realizar usted un alegato. Sí, correcto. Sí, estaba viendo nomás los puntos para debatir. Para que me ayude, sí. Una ayuda visual, ¿no? Ajá, claro. Entiendo. Vuelvo a repetir, vuelvo a retomar. Tampoco la Fiscalía... Explíqueme, ¿cuándo fue modificado, cuándo fue declarado programable este MC? Este MC fue en noviembre del 2008. ¿Con qué modificación en dónde obra en el expediente judicial la incorporación de esa... ¿Al PAC? De esa necesidad, sí. La necesidad fue a partir de noviembre de 2008 y con resolución de gerencia general fue el 31 de diciembre de 2008 se hizo la modificatoria al tema de presupuesto. Hay un informe también... Pero usted ha iniciado diciendo que sí se ha modificado... No, yo me refería a la modificación del tema del presupuesto para que sea incluido en el PAC. A eso me refería. Porque esa es una de las imputaciones que hace la Fiscalía. ¿Se refiere al PAC del 2018? Del 2008, sí, claro. Pero si la resolución es del 31 de diciembre del 2008, claro, ¿cómo es que se modifica el PAC de un año anterior? No es eso. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando declara el testigo, el gerente de presupuesto, el señor Vargas, él ha manifestado que para que se incluyan en el plan de adquisiciones de la institución, esto tiene que haber una modificación al presupuesto e incluir el pedido. Pero esto también lo dijo textualmente,
que podría cogerse de una necesidad que no se compró, por ejemplo, escobas, ¿ya? Pero se compró la mitad y de eso se podría coger para adquirir lo que es la necesidad urgente, que es el humus y humus de lombriz. Eso es lo que tengo entendido. Y después se regularizó con el tema que el 31 de diciembre se hace la resolución aprobando la cobertura de la necesidad por el tema presupuestario. Es legal y es regular, señor juez. Por eso, permítame continuar esto con mi exposición a efectos de debatir las acusaciones de la Fiscalía. En el punto 6, el proceso de contratación, dice la fiscal que no contó con disponibilidad presupuestal. La disponibilidad presupuestal fue incluida y fue aprobada por la Gerencia General conforme a creación del gerente de presupuesto. 7. Se aprobó las bases por la gerente general a propuesta del comité especial con un programa reducido. La señala las bases el artículo 30, no hay un programa reducido. Se hizo legalmente conforme a las bases. 8. Se cursó invitación a un solo proveedor. El servicio sí fue prestado por el proveedor, no solo porque el postor firmó el comprobante, orden de compra y factura, orden de servicio, sino también la declaración del señor Larrey Salir Rosas lo rectifica. 9. No consta acta de calificación y evaluación de propuestas económicas técnicas. Este dicho de la Fiscalía es falso, porque si obran las actas, pruebas de registro se hace conforme entró en la prueba complementaria en este pleno. El servicio no fue prestado por el proveedor. El servicio sí se hizo. Hay una nota de entrada y una nota de salida del bien. Los bienes en materia de contratación del humus no ingresaron al almacén. Lo contrario, sí ingresaron al almacén, señor juez, y prueba de ello es la testimonial del señor Larrea. Los acusados Mario Salir Rosas y el señor Chigne no aplicaron penalidades en entrega tardía. No aplicaron penalidades, ¿por qué? Le voy a explicar. Si el día 5 de diciembre de 2008 se firmó el contrato, ya, las bases decían que tenía que tener 3 días. 5 cayó viernes. Sábado, domingo, no días hábiles, recién lo ponen el 10. El 10 figura la orden de compra, la orden nota de entrada, nota de salida al almacén, y el documento que me olvidaba era ¿cómo se llama? El comprobante. O sea, está dentro del plazo. Los comprobantes de pago, dice la Fiscalía, y la factura dice que no fueron llenadas por la misma máquina y equipo. No hay prueba de ello, la factura y comprobante que hayan llenado con la misma máquina, señor juez, porque cuando declaró acá el perito grafotécnico, dijo que la manera de error de la tipología es el tema de intensidad, y tampoco no hizo una pericia de tinta, solamente era el tema de entidad. Inclusive cuando se le pregunta a la defensa, cuando hubo la nomenclatura O, la letra A, ¿por qué difieren? Era por el tema de intensidad del teclado. Se pagó un precio sobrevalorado, la defensa dice que no hay prueba de sobrevaloración, menos el perjuicio económico. La siguiente, por favor. Dentro del juicio hubo unas pruebas muy importantes. El testigo Larrea, en el video 1265, de fecha 6 de junio del 2019, en el área de abastecimiento hace el valor referencial. Este testigo dice claramente que la justificación de la necesidad fue realizada en el campo por la necesidad y pedido de vecinos, en el minuto, hora y minuto 3 minutos. Realizó el requerimiento técnico conforme al documento de folios 656-657. A la hora 28 minutos respondió que sí recibió la mercadería de humus y musgo de lombriz en el almacén. El servicio se cumplió. Y reconoció como nota de salida a la hora y 30 minutos de su declaración. Versión también que se refuerza con la declaración del acusado Salir Rosas. En el minuto 53.24 y 53.32 se hizo el servicio y ingresó al almacén. Ya repetí lo del perito grafotécnico, efectivamente reconoce esa inconsistencia. Y con respecto a la pericia contable, el perito contable hace una comparación de búsqueda, se hace para comparar con otras municipalidades los precios supuestamente sobrevalorados. Esa es la teoría de la Fiscalía. Sin embargo, la defensa lo que quiere incidir es que este perito contable no supo explicar los métodos deductivo e inductivo. Solo dijo que es una diferencia de precios. Video 1285 de fecha 20 de junio, minuto 27. La comparación no es un criterio contable. Cuando se le preguntó del perito, esa no es una técnica contable. Tampoco aplicó la estructura de costos. El video 1285 del 20 de junio del 2019, en el minuto 29, minuto 35, señala que ambos precios de otras municipalidades, cuando le hizo pregunta mi colega de la defensa, también dijo que esas diferencias eran válidas y cogió el mayor valor. Entonces, significa que la pericia contable ha sido deficiente. La siguiente, por favor.
Con respecto a lo que probó la Fiscalía, el expediente de contratación, prueba 13.13 a 13.32. La Fiscalía es muy genérica sin estudio técnico, al igual que los otros pedidos. Sin embargo, se descarta el requerimiento técnico del señor Arrea por el tema de que ya lo hizo y puso los valores indicados, que justamente mi patrocinado, el señor Chine, los acogió para hacer poner el valor referencial. En el informe 70 del señor Vargas Bardales, la modificación presupuestaria, pero no tenía cobertura personal. En este sentido, cuando me hizo la pregunta, señor juez, justamente, el testigo Vargas dice que es válido coger presupuesto para cubrir otro. Se regularizó, conforme al artículo 24 y 27 del reglamento de contrataciones del momento de los hechos. La cobertura es general, teniendo en cuenta que el informe 061 se especifica la clasificadora de gasto en la prueba 53.30. Perdón, la clasificadora 53.30 y partida específica. En el video 13.26 del 11 de julio, en el minuto 45, es el testigo, el gerente de presupuesto, lo manifiesta. La Fiscalía dice que en las bases no existe actas de instalación y comité y sus actividades. Sin embargo, en las bases sí existe colgada en la página web, como ofrecimos como prueba complementaria, que está colgada la base. Y las actas conforme han firmado los miembros del comité, entre ellos mi patrocinado. La declaración Vargas del 17 de julio, la declaración Vargas del gerente de presupuesto, es con respecto al informe 061, la modificación presupuestaria es válida conforme al minuto 16.49 y lo manifestó. Se puede modificar una partida presupuestal a otra partida, así no esté en el PAC. Si se puede ampliar, lo dijo en el minuto 19.12, y el pedido se ha tenido que estar en el minuto, conforme lo ha dicho, en el minuto 21.22. ¿Qué significa esto? Que el proceso que hizo mi patrocinado resulta amparado y estuvo, por la necesidad, estuvo colgado y presupuestado dentro del PAC. La orden de compra y visto bueno, orden de entrada, salida y la factura sin contrato. La siguiente, por favor. Conforme dice reiterada jurisprudencia con respecto al tema de para acreditarse el delito de colusión, es respecto a la pericia contable. La pericia contable 2015 no acredita perjuicios de sobrerealización ni técnica de estudio de mercado, señor juez. ¿Cuál fue el objeto de la pericia? El objeto de la pericia fue determinar el precio de mercado para bienes de humus de lombriz en diciembre de 2008, bajo los métodos de determinación conocidos y utilizados para la cotación de salario. Las conclusiones del perito dijo que no contaba con documentación, existe diferencia de precios con respecto a la Municipalidad Distrital de Ventanilla y diferencia de precio unitario con la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Como prueba complementaria, esto ingresó las observaciones de la defensa y adjuntando una pericia de parte, pero bueno, lo que se admitió a juicio es las observaciones que nosotros hicimos. Y con observación principal de esta pericia contable de la Fiscalía es que carece todo fundamento técnico contable y lo ha hecho de forma parcial. No ha utilizado normas y usos y costumbres de técnica contable para la labor pericial y las conclusiones del perito es que carece de veracidad. Al final de cuentas no logró determinar el perjuicio económico. La siguiente, por favor. Señor juez, como usted verá, acá lo que se tiene que demostrar es la concertación y el perjuicio económico al Estado. Si la Fiscalía a lo largo de este juicio no ha demostrado que mi patrocinado haya concertado indebidamente, no solo con el ciudadano Gregorio Romero Reynoso, sino también con el señor González Miñán, menos aún van a poder demostrarse que ha habido un perjuicio económico y esto infracción de deber con respecto a los deberes positivos que tenía mi patrocinado, no solo como gerente de abastecimiento, sino también como miembro del comité. Usted podría, al momento de evaluar en su sentencia, la casación 661/2016, la concertación idónea no es suficiente para confirmar un delito. Una prueba idónea que permite establecer perjuicio perimetral es una pericia contable, pero la pericia contable tiene que ser idónea. Y esta pericia contable no ha sido idónea, señor juez. Solamente ha sido comparación de precios de mercado con otras municipalidades distritales y usted lo ha visto en este debate. La casación 430/2015, hechos que constituyen infracciones administrativas no tienen contenido penal. Obviamente, si la Fiscalía aduce que ha habido alguna infracción administrativa de omisión o el tema de falta de documentos, que SLIN inclusive le ha mandado documentos incompletos, porque la defensa también tiene las copias de las actas del expediente de contratación, el expediente y las bases, entonces no significa tampoco que alguna omisión administrativa sea pasible de una sanción penal. Hay un recurso de nulidad 707/2011, debe acreditarse de acuerdo colusorio para confirmarse un delito de colusión. No se ha aprobado en este juicio una concertación indebida. Con respecto al tema de la colusión, para acreditarla,
hay que tener una pericia valorativa que sea de peligro potencial, y esta pericia no tiene peligro potencial. La siguiente, por favor. Para efectos, he escuchado a la Procuraduría también con respecto al tema de la reparación civil, pero sin embargo el Procurador no ha sustentado lo que es la causal de imputabilidad, la ilicitud, antijuricidad, el factor de atribución y la relación de causalidad. Mi patrocinado, como jefe de abastecimiento, ha cumplido su rol positivo dentro del reglamento de organización y funciones y también el MOF. Y tampoco no ha relacionado el anexo causal del perjuicio económico que haya ocasionado mi patrocinado, más aún si el servicio se efectuó. ¿Y por qué el servicio se efectuó, señor juez? La siguiente, por favor. El servicio se efectuó porque la duda que existe es que la mercadería no se haya recibido, según, o sino que la Fiscalía plantea que todo ha sido una ficción, para dar la apariencia legal. Hay una pericia grafotécnica donde el proveedor cobró el dinero, cobró el cheque, firmó la factura, la orden de compra y orden de giro. Eso sí está aprobado y está firmado por él mismo. Existe la testimonial del señor Larrea, que vino acá en juicio como gerente de operaciones, pidió la necesidad, mandó el informe técnico, requerimiento técnico, y encima ha reconocido que sí recibió la mercadería. El contrato no dice el plazo de entrega, pero sí las bases. Si usted lee las bases, dicen 3 días. Si el contrato se firmó el 5 de diciembre, el tercer día hábil fue el día 10 de diciembre, y se hizo la gestión. De repente usted habrá notado una omisión, de repente faltó la firma en la orden de compra, la nota de salida, la nota de entrada del proveedor, pero sin embargo se hizo el día que se había pactado, porque ya el proveedor ganador, el 4 de diciembre que lo otorgaron la buena pro, ya el 5 había firmado el contrato y tenía esa obligación. También se aduce que se hizo el mismo día, todo rapidito, para que no entre otro postor o otro interesado. Eso también es una observación, por cuanto la defensa, conforme a las bases, está estipulado que todo se iba a hacer el 4 de diciembre. Y usted, si ve la hoja del SEACE colgada con las nomenclaturas, se ha hecho y están anotadas todas las actas. Inclusive en las bases hay los requisitos técnicos. Los requisitos técnicos, el postor los ha cumplido, las declaraciones juradas, su RUC, su registro de proveedores también están ahí en el expediente y usted los ha visto. Se dice que supuestamente el RUC lo había sacado un mes antes, o que el domicilio, en todo caso, del proveedor no estaba fijado, no existía. Ese registro de domicilio fue de manera posterior. Y con respecto al tema, claro, que tenía un RUC y tenía un registro nacional de proveedores, el proveedor está demostrado eso y está aprobado. Entonces, como conclusión para la defensa, señor juez, la siguiente, por favor. El proveedor Gregorio David Romero Reynoso sí participó en el proceso de contratación y adquisición de bonos orgánicos para Vivero Slincaya. No existió ninguna sobrevaloración del valor referencial con respecto al precio unitario de musgo y humus conforme el descargo expuesto. La pericia contable no determina ningún perjuicio económico, no aplicó estructura de costos. Tercero, no concurren los elementos típicos establecidos en el 384 delito de colusión, señor juez, por cuanto a mi patrocinado no se le juzga de acuerdo clandestino entre 2 o más personas. No ha sucedido eso. Nunca ha habido una prueba contundente que mi patrocinado se haya reunido clandestinamente con el señor Gregorio Romero Reynoso y tampoco con el señor González Miñán, que ni lo conoce. Tercero, perjudicar a un tercero, en este caso el Estado, el servicio se realizó y se pagó al proveedor, justamente porque era una compra. En todo caso, para efectos de la conformidad del servicio, en caso de bienes no es necesario la conformidad, señor juez. Basta la recepción del bien, entrada y salida, y se ha acreditado el cumplimiento de este contrato, de esta compra. Mediante servicios, diversas formas contractuales para lo cual se utiliza cargo o comisión especial para un núcleo defraudador del Estado, concertándose, no hay prueba de ello. El proceso se llevó con total transparencia en virtud de la establecida ley de contrataciones vigente al momento de los. Por lo que la defensa, en virtud del principio universal del indubio por reo, existiendo duda con la carga probatoria de la Fiscalía y el descargo que ha hecho la defensa, solicita que se le absuelva a mi patrocinado de todos los imputados. Eso es todo. Una consulta.
¿Cuáles son las condiciones que había establecido las bases para el postor? Las condiciones técnicas del postor. Si me permite, señor juez, conforme a las bases, la propuesta técnica es la siguiente. El sobre, fotocopia Las simple. condiciones técnicas que tenía que reunir el postor. Con respecto a su empresa, esto que tenga giro de negocio. ¿Qué giro? Giro, ¿Qué pues, giro, sí? giro de negocio, servicios, de, ¿cómo se llama? De fertilizantes, servicio de limpieza. La base tengo entendido. señala que el No, postor... en las bases únicamente señala como propuesta técnica, las propuestas técnicas únicamente requisitos formales documentales. Las condiciones para ser postor. ¿Qué requiere la entidad para contratar a un proveedor? Su RUC, su Registro Nacional de Proveedores, la declaración jurada de datos de tus datos, y aparte ¿Establecía o no establecía condiciones? con la que usted me pregunta, no, es únicamente propuestas técnicas, contenido, o sea, únicamente documentación, nada más. Eso lo dice en el 2.3 de las bases. ¿Cómo es que se toma la decisión de hacer una invitación a un postor si esta empresa había sido constituida en noviembre del 2008? O sea, 3 días antes de la elaboración de las bases. Señor juez, es una MC, una adjudicación de menor cuantía. En todo caso, no se ha exigido el momento de los hechos la antigüedad. No, está bien, pero tampoco El hecho que CMC habilita a las entidades omitir garantizar la transparencia. Mire, señor juez, para que empiece una empresa para este rubro de negocios, tiene que empezar de todas maneras a constituirse y crearse. Puede ser un mes antes, 15 días antes, 10 días antes. La norma en el momento de los hechos no exigía, era más flexible y podía ¿Y qué exigía la ley de promoción de las empresas, pequeñas y medianas empresas, para ser postores en ese momento? Inscripción en ¿Estaba SUNAR. inscrito? Claro, Claro, sí, SUNAR, tenía RUC, tenía Registro Nacional de Proveedores. ¿Cuándo fue inscrito en el registro de las pymes? Ay, eso sí no lo he revisado, pero tengo entendido que a partir de noviembre de 2008, o sea, un mes antes, ¿no? Por lo que ¿Y cómo fue inscrito? ¿Qué proveía la empresa? Tampoco no puedo tendría que tener conocimiento del documento. Lo que pasa es que usted, ya. Yo quiero entender, pues, ¿no? Ya, Que claro. ¿Cuál ha sido? Sí, acá lo que se está juzgando sí, claro. es la idoneidad de la actuación de un funcionario. Correcto. Si bien es cierto, la norma me dice, bueno, en un MC hay requisitos formales que se flexibilizan. ¿Por qué? Porque obviamente el monto ni siquiera amerita tanto rigurosidad. Ahora, ¿cuánto era el monto máximo para un MC en el 2008? Si no me equivoco, creo que era algo de 3% de la UIT. Aquí algo de 49.000 soles, si no me equivoco, de la valor referencial. Sí, que no superara más o menos. ¿Cuánto era el presupuesto del 10%? Era un porcentaje, ¿no es cierto? Sí, entre... ¿Quién hizo ese análisis para determinar que esa compra efectivamente tenía que hacerse mediante una MC? ¿A quién correspondía? Correspondía a la gerencia de abastecimiento. ¿Pero su patrocinado no era el caso de Claro, logística? Claro, correcto. ¿Cómo es que entonces...? Lo que sucede, señor juez, con respecto a este caso, lo que hace mi patrocinado es a la necesidad de la gerencia de... Claro, ya hay una necesidad. Hay una necesidad y hay que hacerle un estudio de posibilidades que ofrece el mercado para saber el valor. Correcto. Cuánto se va a necesitar. Por supuesto. ¿Cierto? Y una vez obtenido el monto se decide qué tipo de proceso nos vamos a ir. Si es un monto determinado, hay que hacer el análisis. ¿Por qué no me voy por una MC? ¿Por qué no me voy por una adjudicación directa?
Por la necesidad urgente y como el trabajo operativo de... usted sabe que SLIN es una empresa dedicada a lo que es servicio de limpieza por toda la provincia Ya, de y esa Callao. necesidad urgente, que había una exoneración, una causal de emergencia, algo así. Recuerde, el requerimiento técnico de la gerencia de operaciones no solo es el humus y el tema del lombriz, el abono de lombriz, también había otras necesidades y estaba en ese cuadro. Aprovechando las otras necesidades, ¿cómo explica usted que en las otras necesidades también haya participado su propio patrocinado, el señor Chine. Señor Chine es mi patrocinado, el gerente. Chine Sí. y su otro patrocinado? Bueno, yo hago defensa conjunta con el señor González Miñón, pero ahí está su abogado. González Miñán ya. también ha participado en el otro proceso. Pero no relacionado al tema de juzgamiento, señor juez. Al menos en este tema no. Y además era de otras empresas. Bueno, pero ha traído el Ministerio Público un indicio que también ha participado en esos dentro de esos 4 necesidades que se crearon en noviembre del 2008. También está la participación de su otro patrocinador. Claro, pero ese indicio no puede ser prueba de un tema de concertación, señor juez. Ojo, que estamos hablando de un tema distinto. Acá lo que hay un requerimiento técnico, eso está aprobado. Un requerimiento técnico de la gerencia de operaciones que va a la gerencia de abastecimiento a efectos de que se genere la necesidad y se lleve el proceso. Ahora, usted recuerde que le estaba explicando que SLIN es una empresa que es parte netamente operativa para cubrir todas las necesidades de la provincia constitucional del Callao, que tiene 6 distritos. Y no solo eso, no solo se requiere limpieza todo el día, sino también descontaminar y todo el ambiente. ¿Qué pasa? Que hay, proveedores, escúcheme un ratito más. Espere, el tema lo que pasa para es que a mí lo que le he preguntado a usted es lo siguiente. Como usted mismo me dice, SLIN atiende estas necesidades urgentes, forman parte de su actividad constante. Entonces, ¿cómo se garantizó la idoneidad? ¿Cómo es que su patrocinado ubica al señor Gregorio Reynoso como una persona que va a proveer ese bien? O sea, es como estamos en esta sala de audiencia y yo en nombre al público, porque tiene su RUC y todo lo demás, y a usted me provee mañana, dentro de 3 días, humus. El señor de repente ni siquiera conoce qué cosas son humus, ¿no? Se entiende que en una contratación pública exige transparencia y idoneidad. Por eso es que los principios de la ley no son soslayables, por más contrato que sea. No. Por más exoneración de la ley. Aún así, no se aplica la ley de contratación del Estado. Diversos pronunciamientos de OCE han indicado que hay que cumplir siempre los principios de la contratación pública. La transparencia, la posibilidad de pluralidad de postores, idoneidad. Correcto, señor juez, pero también vayamos al principio de razonabilidad. Es como, por ejemplo, la MC de una obra, también puede hacerse por invitación, pero yo para invitar a alguien que va a cumplir, tengo que invitar a alguien que se dedique a la construcción. Yo, pues, como abogado no podría recibir una invitación para construir. Y el funcionario, para que me haga esa invitación, obviamente me tendría que haber por lo menos verificado a qué me dedico, ¿no? Sí. Doctor, para explicarle, todos los proveedores van a dejar sus propuestas a, ¿cómo se llama?, las entidades estatales. ¿Y dónde está la propuesta de...? No, por eso le digo, entonces justamente... No, lo que pasa es que usted me tiene que responder cómo está el expediente. Si usted me dice, fojas tal, está la propuesta del señor Gregorio Reynoso, que en un momento dijo que se dedicaba a lustrar zapatos y nunca había proveído. ¿Y dónde está entonces esa invitación que usted dice que hay? Doctor, para explicarle, justamente, los proveedores dejan sus propuestas a las entidades. Mi patrocinado, en este caso, cogió esta propuesta, pero no obra el expediente, obviamente, pero es que son varios también. Bueno, entiende que son conjeturas. Entonces. Claro, en todo caso, dígame, porque pasa que el tema es... Lo que pasa que yo quiero que usted me diga sobre lo que se ha actuado. Lo que pasa que el tema es operativo. Acá hubo una necesidad,
se cogió a se invitó a este postor, ¿ya? Y se le otorgó la buena pro. Así ha sido, pero lo más transparente posible y el servicio sí se cumplió, señor juez. Eso sí está aprobado. ¿Cómo probaría usted? ¿Cómo se encontraría aprobado el servicio? Nota de entrada y nota de salida al almacén. Declaración ¿No del... tiene firma? Pero, no, dice la fecha, están los vistos buenos, ojo, no hay necesidad de firma completa, son vistos buenos, tanto en la gerencia de administración, el gerente de almacén, mi patrocinado, ¿no? Y también el tema del pago. ¿Y quién era el área usuaria acá? El área usuaria, el gerente de operaciones, el señor Larrea. ¿Por qué no existe una conformidad de la REA? En tema de compra no hay necesidad de tener conformidad, señor juez. Se plasma en nota... ¿En dónde dice que no debe haber conformidad? La norma no exige y aparte como si ¿Dónde no exige? puede ser que esté en el contrato. Puede ser que en el contrato sí está, dice hay conformidad todo. No, pero el servicio se cumplió, ¿sabe por qué le digo? ¿Por qué el servicio se cumplió? Porque ya declaró el señor Larrea. Los mismos los funcionarios que han declarado también han cumplido el servicio. Hay nota de entrada, hay nota de salida. Hay pago, hay orden de giro firmado por el mismo postor. Miren, o sea, todos esos documentos han actuado acá en juicio. Esa es la imputación que le está haciendo el Ministerio Público. Sí, pero están... Que a pesar que no hay conformidad, a pesar que no entregaron, hay pagos. Justamente es eso, la imputación, pues. Claro. La imputación le está diciendo a usted, oye, los acusados, en principio, esta empresa no se dedica, no era empresa para empezar, tenía días de haberse inscrito. El lugar donde señala que funcionó la empresa no existe. Y si nos vamos al expediente judicial, esta persona tenía inscrito días antes. El 18 de noviembre del 2008 recién había registrado se había inscrito como proveedor del Estado. Y ya las bases ya habían sido publicadas. O sea, se toma la decisión de invitar a una persona que todavía no estaba inscrito como proveedor del Estado y además, ¿qué provee al Estado? Insumos. En el registro de proveedor decía venta de humo, venta de específicamente no, pero o sea, lo habla de forma general de todo lo que es servicios e insumos, es lo que está proveyendo. Además, doctor, justamente no hay duda, o sea, no hay duda que el servicio sí se cumplió, señor juez, porque acá se le preguntó al señor Larrea en juicio y lo ha declarado. La nota de salida la reconoció y reconoció que sí recibió la mercadería por su misma necesidad. Lo dijo acá en juicio. Y no ha sido refutado. Larrea es un testigo. Y el testigo ha declarado bajo juramento. Y es un funcionario. Y si hay responsabilidad del testigo, yo remitiré ordenaré que se investigue al testigo. Recordemos que es un funcionario. Sí, doctor, pero recordemos que es un funcionario. Usted me tiene que decir que está aprobado el testigo por tal, no por... Eso es una tautología. No, tautología no, doctor. Está aprobado porque lo dijo. No, lo dijo no. Aparte está el requerimiento, está la orden de entrada, la orden de salida. Aprobado? Esa es la idea es eso, ¿no? Saber cómo está aprobado. O sea, está aprobado porque no dijo lo contrario. Mi patrocinador es inocente porque no dijo que era culpable. No, siendo funcionario, pues no funciona así el gerente. No veas, es el gerente de operaciones, es un funcionario público y lo ha declarado tanto a nivel preliminar como también acá en juicio. Lo ha dicho en toda la investigación de este proceso, lo ha dicho. Y hay documentales, doctor. Tan es así que las documentales que le han pasado al Ministerio Público SLIN no han sido completas. Tan es así que ni siquiera obra las actas, que yo tengo copia del acta, del otorgamiento de la Banda Pro, abierta la apertura de propuesta técnica, usted lo ha visto. Y hemos tenido que, como prueba complementaria, internalizar o meter al proceso. Pero lo concreto es que usted está basando el cumplimiento en lo declarado por la REA. Bien. Y los documentos, y la orden salida y la orden de compra. Y la guía de remisión que estarían en el expediente judicial. Todo ha sido conjunto, doctor. Eso es todo. Téngase por respuesto los alegatos. Corresponde entonces los alegatos del señor González Millán. Señor juez, buenas tardes. Indudablemente vengo
a exponer los fundamentos por los cuales pues la defensa del señor González Miñán va a determinar que efectivamente no tiene ningún tipo de responsabilidad frente a estos hechos imputados por el Ministerio Público. Si bien es cierto, en la primera sesión que dimos lo que se llama la audiencia de apertura, los alegatos de apertura, la defensa señaló pues que había un aspecto subjetivo por parte del Ministerio Público y lógicamente no había determinado con prueba objetiva. Bueno, eso también lo determina pues el artículo 4 del título preliminar. Sin embargo, durante las audiencias que se han practicado, voy a precisar un aspecto muy elemental. El Ministerio Público señaló que mi patrocinado vendría a ser el administrador de hecho de la empresa llamada distribuidora Romero. Sin embargo, cuando se ha estado llevando a cabo las audiencias, yo quisiera establecer este aspecto porque ya se desestima esta situación de que ya no es un administrador de hecho. A las preguntas que usted expuso en una oportunidad, que creo que fue la audiencia el día 17, estableció que ya no era un administrador de hecho, sino se puso que mi patrocinado no era ajeno a este tipo de participaciones en cobranzas y culminó así. Sin embargo, ese es el punto que en su requisitoria escrita, lógicamente en su dictamen acusatorio, le hablo del expediente que ha sido acumulado el 2470 del 2018, lo precisa. Entonces, este aspecto ya no podría tomarse en cuenta. Sin embargo, voy al punto. El Ministerio Público señala, en todo caso, de que mi patrocinado habría concertado con los funcionarios. Ninguno de los funcionarios lo conoce, ni mucho menos establece la relación con mi patrocinado. Explíqueme, ¿cómo no podría conocer su patrocinado si ha concurrido a Slim con dos cartas distintas representando a dos empresas distintas a cobrar cheques? ¿Cómo no podría conocer a nadie de Slim? Señor juez, justamente también acabo de ver las cartas que usted menciona y lo que también el Ministerio Público señala como medio probatorio para demostrar que no sería ajeno. Las dos cartas que se ofrecen, que lógicamente también han sido admitidos como medios probatorios, son de dos cartas autorizadas por dos empresas. En este caso hablamos de la empresa, lo tengo aquí, las empresas Palmeras, representada por el señor Tuesa Regifo Roger Ernesto, por compras, y la representante de Domundo, del señor Carlos Eduardo Sayagua Ramírez. Estas dos empresas, justamente, también lo presentó al mismo Ministerio Público y lo ofrece. Tenemos dos cartas, las cuales autoriza a mi patrocinado para cobrar, solamente y estrictamente para hacer un cobro de cheque, más no conversar con los coprocesados o coacusados que actualmente se encuentran en el mismo expediente. ¿Me dejo entender? O sea, no tiene nada que ver con distribuidora Romero. Romero es una empresa diferente, el cual lógicamente se está viendo en este proceso. Ahora bien, también el Ministerio Público señala de que mi patrocinado en todo caso podría haberlo llevado, como se dice, podríamos decirlo así, jocosamente, de la mano, para que saque su RUC, para que firme documentos y otras cosas más. Sin embargo, señor, ¿qué medio probatorio puede ofrecerse de esa naturaleza? ¿Lo coaccionó? ¿Lo amenazó? ¿Cómo podríamos nosotros determinar ese aspecto de haberlo llevado? Y sea mi patrocinado, lógicamente, una persona que como conocía, podría haberlo llevado, como vuelvo a repetir, de la mano, para que él dé la cara, como esa empresa Romero, y se le adjudique la buena pro de menor cuantía. Eso no se puede determinar, señor. ¿Qué más tenemos en este expediente? Porque también solamente se habla de que mi patrocinado podría haberlo llevado. Solamente ese es el aspecto. Ahora, ¿qué tiene mi patrocinado que en relación a estos hechos? Mi patrocinado dice que sí lo conoce. ¿Que hubo una relación amical? Sí. El señor Romero lo conoce, dice, hace un año. Y sin embargo, si lo conoce hace un año, refiere que el señor se llamaba, porque después da su nombre, Bernabel Chuquimián. Y señala además que esta persona de Bernabel Chuquimián es una persona que es un alto, blanco, pelo lacio, medio cholón, con manchas en la cara.
Si lo vemos a mi patrocinado, no tiene esas características. Entonces, ¿quién miente? ¿Su patrocinado o Gregorio? Porque su patrocinado ha dicho que sí lo conoce. Indudablemente lo conoce, pero podríamos Su patrocinado también ha dicho que sí, efectivamente llevó a Gregorio Santos. No, pero no lo llevó. ¿Quién miente? No. Yo estaría pensando, doctor, que el que miente es este señor. Porque si bien es cierto... A ver, entonces para su posición, Sí. ¿se conocen o no se conocen? Sí se conoce, señor. Entonces, ¿cuál es la implicancia que no sabe bien el apellido? No, yo estoy ¿Qué dando a relevancia entender- tendría? Yo estoy dando a entender... Es como si alguien me dijera, me conoce, pero no sé si Sí, se pero- llama Jean o se llama Jean o se llama tal, pero sí hemos conversado. Señor, lo que pasa es que me da a entender que el señor miente. O sea, tergiversa las cosas en todo caso. ¿Por qué le explico esta situación? Porque el señor no da las características físicas y no da el nombre completo. Si lo conocen hace un año, yo lo puedo conocer a usted hace poco tiempo, pero sin embargo sé los nombres completos de usted. Pero sin embargo el señor dice que conoce hace un año y no lo conoce muy bien entonces. Ahora, conociéndolo muy bien, en la vida, esta persona pues va a aceptar, te voy a dar 100 soles para poder hacer tales tratativas, el cual tampoco no se puede demostrar. Estamos hablando de una persona que lustra zapatos. Señor, pero tampoco no ¿Usted significa... cree que yo debo de soslayar esas condiciones, Señor, ese pero, grado de preparación, pero no puedo... grado de instrucción de una persona, su situación vulnerable de alguna persona que se podría dejar de convencer? Pero Es tampoco... como, por ejemplo, siempre vienen personas que ilustran zapatos Sí, y de repente me conocerán. El doctor Gino, pero no sabe mi apellido. Eso implicaría que miente. ¿Por qué mentiría? ¿Cómo afirma usted que esa información es falsa? señor. El señor Gregorio David Romero Reynoso ha afirmado que ha sido inducido en todo caso por mi patrocinado. ¿Qué sucede? Que este señor David Romero Reynoso sí presentó documentación, sí participa a una licitación de menor cuantía. Si participa a este señor, firma documentos. El señor manifiesta que solamente firmó un solo documento. Sin embargo, acá se ve que hay varios documentos. ¿Hacia dónde voy? Que esos documentos que él presenta lo hace a título doloso, intencional. Él participa. ¿Hay alguna pericia que se haya actuado donde determine que corresponden las firmas del señor Gregorio? Sí, señor. Justamente tengo el ¿A qué informe fojas? pericial documentoscópico de fojas 2080 al 2089, ¿Cuáles son las conclusiones? donde culmina que las firmas presentadas en comprobante de pago de fecha 24 de diciembre de 2008, en la factura 00252 de fecha 24 de diciembre, en el contrato de adjudicación de abonos orgánicos para viveros de la empresa Slim, el sobre Manila de la propuesta económica y técnica, presentan características de provenir del puño de Gregorio David Romero Reynoso. Este mismo documento, este mismo informe ha sido ofrecido también por el Ministerio Público y también lo señala. Entonces estamos hablando que es una persona que efectivamente hizo todo esto en su propio beneficio. Mi pregunta va, ¿y qué participación tuvo mi patrocinado? Si se habla de una concertación, ¿con quién concertó? Si no conoce ningún funcionario, tal como los mismos funcionarios que están hoy en día acusados, lo han referido que no lo conocen. Ahora bien, en ese mismo proceso, señor, también se trata, de alguna manera, señalar, pues, ¿no?, que hay un vínculo. ¿Pero cuál es el vínculo? Yo me vuelvo al artículo del título preliminar donde dice, el Ministerio Público tiene que trabajar con objetividad. Pero también dice, ¿objetividad para qué? Para determinar responsabilidad o inocencia. Yo entiendo, doctor, que usted al momento que interrogó, porque he visto los videos también, y usted señala, por si acaso, el Ministerio Público no está alegando que sea mi patrocinado un administrador de hecho, sino que solamente tendríamos que culminar que mi patrocinado tendría que ser una persona que no estaba ajena. Pero si estamos hablando de una cuestión de ajena, estamos hablando de subjetividad, no estamos hablando de objetividad. En tal sentido no se daría pues el delito que se le está imputando, que es de colusión. ¿Qué es lo que no se habría probado entonces? No se habría probado que efectivamente mi patrocinado tendría injerencia con el señor Gregorio David Romero Reynoso y con también ninguno de sus coprocesados. Eso es lo que no se ha determinado, señor. Entonces, razones por las cuales, pues, es algo muy corto para mí,
Indudablemente he escuchado a tantos abogados que han referido directamente al aspecto de la licitación que indudablemente mi patrono no tiene nada que ver y solicitamos la absolución de la acusación fiscal. Bien. Ténganse por dispuestos los alegatos finales del acusado González Miñán. Corresponde escuchar en última instancia la posición de defensa material de cada uno de los acusados. El señor José Julián García Santillán. ¿Tiene algo que decir en su defensa usted? Sí, señor magistrado. Permítame leer un artículo del reglamento de la ley de contrataciones vigentes en esa fecha, porque creo un tema que se discute de las compras programables y no programables. Y en ese sentido, señor juez, el artículo 7... Pero ya eso me ha explicado su abogado. Sí, Los temas jurídicos ya me ha explicado. Usted le corresponde más bien decirme cómo, si usted requiere que se tome en cuenta algún acto que usted ha realizado y que se debería de considerar al momento de resolver. Sí, para... Señor juez, todos los actos que yo he realizado y mi abogado ha expuesto, lo he hecho en ejercicio de mis funciones. Acá se ha dicho de que la necesidad no existía. Pero sin embargo, la Fiscalía entra en contradicción y dice, ¿es responsable penalmente el gerente general? Porque el gerente general salió a rutear con el gerente de operaciones, ¿no es cierto? Y determinaron una necesidad. Y la necesidad es que las vías públicas se observó que tenían llena de basura porque no era un terral. ¿Ok? Entonces, y producto de esa necesidad, producto de esa situación de hecho, al jefe de operaciones se le encarga hacer el requerimiento para solucionar ese problema. No siendo, señor juez, la empresa de SLIN tiene su razón de ser, es el servicio de limpieza pública, o sea, barrido de calles, recolección de residuos sólidos y recojo de desmonte. Esas actividades se programan en el presupuesto en el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, y paralelamente a esa programación de esas necesidades, de acuerdo al plan de la gerencia de operaciones, paralelamente se hace el cuadro de necesidades y se elabora el plan anual de contrataciones. Pero en el ejercicio de la actividad operativa diaria, señor, hay actividades complementarias, subsidiarias, como es el tema del que uno observa cómo la poca conciencia del poblador chalaco es que bota basura en la berma central, que es un terral. ¿Ok? Y entonces, y eso era un costo para la empresa, porque había que ubicar gente, personal, para poder que cuiden, para que la gente no bote basura o no bote desmonte y produzca un efecto contaminante. Entonces, pero ¿no se supone que esas son las funciones justamente de SLIM, que estén las calles limpias? Señor. ¿Y recién en noviembre del 2008 perciben esa situación? Señor, acuérdese que SLIM es una empresa que está en reestructuración empresarial. Es una empresa que técnicamente estaba quebrada. Entonces, su presupuesto era exiguo. Entonces, no tenía el presupuesto para cubrir todas las necesidades que se requería, que requería un eficiente servicio. Entonces, ese tema entonces, ¿cómo cubríamos nosotros, cómo evitábamos que la gente no botara basura en la berma central de la Avenida Argentina o de la Avenida Colonial, que no tenía gras, que era un terral? Poníamos una persona que cuide. Y señor, y en la supervisión cotidiana que se hacía, esa persona muchas veces no estaba. O muchas veces era coimeado por un triciclero o por una persona o por personas y botaban el desmonte y botaban la basura. Entonces, para la empresa era muy costoso
poner a una persona que era ineficiente en esa labor, y entonces, por eso que vimos la necesidad de sembrar gras. Y acá se ha probado, señor, que había un vivero. Usted nos preguntó que había un vivero que estaba entre la avenida Néstor Gambetta y Morales Vares. La existencia de ese vivero era real, señor. Entonces, en ese ruteo que hicimos con el gerente de operaciones, señor, tratamos de solucionar ese inconveniente. Entonces, para que ese vivero tenga funciones, señor, se requería el abono. Entonces, acá se ha dicho, la fiscal ha dicho, ¿cómo es posible de que el gerente de operaciones, le parece raro que el gerente de operaciones le remita al gerente general de manera directa un requerimiento? ¿Por qué no, y se pregunta, ¿y por qué no se lo remitió directamente al gerente de administración? ¿Por qué al gerente general? Señor, porque el gerente general, su función es que la empresa cumpla su objeto social. Y mi labor es que los funcionarios cumplan su trabajo en los plazos establecidos. Si yo doy una disposición, que el gerente de operaciones haga su requerimiento para atender ese problema, y el gerente se demora 2 días, 3 días, o 4 días, o 5 días, ¿ok? No estamos siendo eficientes. Bien. O sea, Algo más concreto. Señor, lo que yo le digo, señor, es que esa necesidad ha existido. Que los mecanismos, todos los documentos administrativos que yo he elaborado, señor, es de acuerdo al ejercicio del deber que yo tengo. Y entiendo que los delitos contra la administración pública son delitos que uno tiene el deber de la función. Señor, yo como gerente general, para cumplir el objetivo que tengo como gerente, que es que la empresa brinde un servicio de calidad, en mi estructura orgánica, señor, yo tengo a los órganos de línea y a los órganos de asesoría, señor. Bueno, eso yo ya lo conozco. Sí. ¿Tiene algo más que agregar? No, simplemente, señor, espero que en el análisis y en la emisión de la sentencia, señor, se aplique la ley, señor. Yo soy muy respetuoso, señor, de la ley y confío, y sé que estamos en un Estado de Derecho y confío en su judicatura que resolverá, Bien, señor, de acuerdo a la ley y la Constitución. Muchas gracias. Gracias a usted, señor García. Al acusado, el señor Salio Rosas. Buenas tardes, señor juez. Simplemente para vincularme de algunas acusaciones que me hizo el Ministerio Público. Una de 3 cosas que me nombró, que para hacer el expediente técnico no se hizo las características técnicas. Simplemente le digo, abono es un producto y la característica técnica es musgo y el otro producto, ahorita no me acuerdo. El valor referencial, la ley de contrataciones estipula que cada proceso, cada actividad de proceso que hay de ley tiene que estar netamente un especialista en contrataciones, y por eso que en el comité existía el jefe de abastecimiento, que es el especialista en contrataciones, y él dio el valor referencial. Y la disponibilidad presupuestal, sí estaba, porque eso se vinculaba, señor juez, con el CIACE. Si no estaba presupuestada o se había adicionado en ese momento, en esa ampliación, el CIACE no lo aceptaba, señor juez. Otras imputaciones que me hace la Fiscalía, que no existía el libro de actas. Señor, el libro de actas sí existía. Se hizo el acta de instalación y se colgó en CIACE el acta de Buenapro, el acta de consentimiento, en su oportunidad, que lo hizo el área que es abastecimiento. Solamente quiero acatar 3 puntos importantes. Antes de los 3 puntos importantes, quiero aclarar que esto no fue un servicio, sino fue un bien. Sí, eso ya Un bien se... Algo más que
usted necesite que yo sepa para resolver el caso. Que los 3 puntos importantes, señor, que yo quiero dejar para terminar, es que hubo 3 entes de control antes que se hagan las bases. Uno fue el especialista de contrataciones en el comité. 2, el informe 132, que también miembro del comité, que dio la señora gerente de asesoría legal, el 132, donde da conformidad que todo está dentro del proceso. Y el último, señor, es que va a la gerencia general para poder emitir la resolución, donde también hay especialistas de control, y ellos también hacen la resolución y dan la claridad del hecho. Y eso, señor juez, quiero acatar, que sí hubo conformidad, a lo que usted, quiero aclarar a lo que usted está en duda, sí hubo conformidad, porque el bien ingresó al almacén y salió a operaciones y fue recepcionado por el gerente de operaciones en su visto bueno, que obra en auto, señor juez. Y eso es todo, esperando que sea consciente y legal y me siento libre de todo proceso. Gracias, señor González Rosa. El acusado, el señor Chigne Sánchez. Señor juez, en calidad de jefe de logística, ¿no? Quiero manifestar que me he regido con la ley de contrataciones, que en ese momento, en 2008, se actuaba. A comparación, quiero también manifestar que la ley de contrataciones actuales, ¿no? Son más rigurosas y que había cierta flexibilidad, ¿no? En la ley de contrataciones de esa época. Quiero manifestar también que el tipo de actividad que cumplía, ¿no? el Link Callao era netamente operativa, netamente de exigencia de actividades que eran exigidas y presionadas, ¿no? por el tiempo y el momento, y que se trabajaba a las 24 horas, porque había 3 turnos. O sea, ¿qué significaba esto? Que había una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga laboral, y que nuestro objetivo y el objetivo de la empresa era brindar el mejor servicio y el momento más preciso y más rápido. Entonces, abocados dentro de ese contexto, es que las cosas que se realizaban dentro de logística se trataba de hacer de la mayor celeridad para cumplir con los objetivos de la empresa. Quiero manifestar también que dentro de las acusaciones que se me hace, en un momento se ha comprobado o se ha demostrado que ha habido colusión, que ha habido concertación de mi parte ni de las demás partes, ¿no? de los inculpados. No se ha demostrado que ha habido a cambio algo o se ha demostrado que se ha recibido algo a cambio. Si bien es cierto, hay observaciones con respecto a temas administrativos, ¿no? Es de repente, pues, puede ser por la premura o por la agilización, ¿no? de los temas de las actividades que siempre se cumplían dentro de la empresa y que siempre estábamos presionados, porque un funcionario no solamente era encargado de las labores que pudiera cumplir, sino hacía también una supervisión, ¿no? Una supervisión operativa fuera de las oficinas. Se salía a trabajar fuera a las oficinas para poder supervisar y que se pueda cumplir con la labor. Le entiendo entonces. Gracias, señor Chigne. Corresponde el señor González Millán. Gracias. Señor magistrado, con respecto a la acusación que se me imputa, le quiero decir en estos momentos que yo a los funcionarios de SLIN no lo conozco, nunca he tratado con ellos, nunca he conversado con ellos. Me gustaría que en este momento, señor magistrado, en presencia de usted, se levante uno de ellos y diga en qué circunstancias, cómo me conoció a mí. En ningún momento, señor magistrado, con la venia de usted, me gustaría que uno de ellos se levante si yo estoy faltándole a la verdad, si he concertado con ellos. Gracias, señor González. Suficiente. Bien. La idea es que se exprese algo para tomar en cuenta al momento de resolver, ¿no? Cuestiones de esta naturaleza. Bien, vamos a declarar por culminado el debate. Voy a proceder a la deliberación correspondiente. Mañana a las 11 de la mañana comunico la sentencia. En todo caso, si
Si es que logro culminar con la redacción, en todo caso anunciaré el fallo simplemente. Bien. Siendo las 3:26, damos por culminada esta sesión. Doctor, esto no podría ser para el miércoles en todo caso. Entendiendo que lectura de sentencia es facultativa, ¿no? Ah, ya. Es facultativa la concurrencia de las partes. Ya. La que tenemos. 11 dijo. 11. 11 está bien. 11. Ya. Gracias.